Ellos dos trabajaron en un primer corto que yo hice, que es el primer corto que filmé en Fílmico, en 16 milímetros, en blanco y negro, y los conocí a través de Guillermo Fenning, que es un actor, que me los recomendó a los dos y después nada, me cayeron bien. Y ustedes dos, la experiencia de trabajar con Marco, veo que en la película se maneja muy bien el tema de los silencios, por ahí no sé si se hicieron improvisaciones o el diálogo, simplemente se seguía el guión estrictamente. ¿Cómo fueron las escenas? Nosotros nos conocíamos de haber trabajado juntos en otra película que se llama Como mariposas en la luz. Y... Si quieren apagamos los videos. Sí, se escucha. No, se escucha igual. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Y bueno, y trabajar en la película, nada, creo que estuvo bueno trabajar esta relación como una amistad, que ya es una amistad que nosotros, por suerte, como actores amigos la tenemos. Y no nos ocupamos de agregarle por ahí quizás nada más, simplemente el guión ya estaba bien planteado. Hay alguna escena que se improvisó, pero en general la película no, la película tiene todo un guión, que bueno, lógicamente por ahí trabajando la escena, no sé, hay diálogos que por ahí se ablandan o surgen cosas, como lo que hablábamos recién del rastri, que ahora resulta que lo sacaron a la venta. Pero bueno, digo, eso por ahí son cosas que por ahí algunas cosas surgían. Esa discusión surgió en rodaje. Esa discusión sí. Yo decía que era rastri y el rastri tenía razón él. Y la trasladamos a la escena. Claro, la metimos. Ah, bueno. Eso está bueno de haber trabajado con él y de todo. En general la película fue un clima muy íntimo. Es una película que se hizo en 10 días. Que ninguno de los que trabajó cobró un centavo por hacerla, digamos que todos teníamos un objetivo en común y todos tenían ganas de hacerla. Y todos teníamos ganas de hacerla, sí. Así que, nada, como dijo alguien en el Bafisi, una película tan independiente que ni la gente del Bafisi se había enterado que existía. Así que, nada, así fue como trabajamos. ¿Y cómo se sintieron al verse después ustedes en la película, después de haber participado? A mí me encantó, yo estoy en la película. Sí, yo te vi. Yo soy de la serie, Protagonista de Blind. Seguro me emociona y yo quería ser actor. No, siempre tenés esa situación que la película es del director y se define el montaje. De hecho hay cosas que yo no había entendido, ¿te acordás que yo te dije? Ah, claro, porque había unos cambios de montaje que no tenían que ver con el guión original, entonces un par de cosas yo no entendí, me la tuve que explicar mal. Pero dije, vos estás yendo con el tiempo para atrás, y me dice, no, nada que ver, no, es más sencillo, bueno. Así que bueno, habíamos visto un corte previo de la película, y también charlamos de algunas cosas, y bueno, después ver el resultado, a mí particularmente me genera una extrañeza, porque en el momento que ves las escenas te acordás de cosas que tienen que ver con el momento que se hizo. Ya es una cuestión mía, me cuesta como abstraerme realmente y ver la historia como es. También quizás la experiencia también hace un poco que uno pueda distanciarse y sentarse como a ver la peli. Pero bueno, me parece que nos pasa un poco a los dos, que después con el producto terminado está bueno y me gusta lo que está. Ah, ¿no? ¿Sentamos? Está buenísimo. Bueno. Y no, a mí ver la película, o sea, me gustó la verdad verla, el corte final sobre todo, porque, no sé, tampoco hice tantas películas, pero de las películas que vi es una película que
me permito, no sé, como que me puedo abstraer y me puedo dejar llevar por el relato y por el fluir de la película sin problemas. Generalmente cuando trabajo yo me cuesta, pero la verdad que esta es de las que menos me cuesta. Ver. Si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera acotar. Yo mientras les... Ah, no. Sí, Venga a habla. hablar. Habla, no, por favor. No es importante. Quería saber si ustedes eligieron entre ustedes para la película o si fueron elegidos por la temática de la película. Porque yo quedé impactada con cada uno, con el papel. Me impactó mucho. No, nosotros... es así la historia, sobre todo, ¿no? Cuente la historia. La historia es que Marco, que es estudiante de la FUC, director, iba a hacer un corto. Y en ese corto iba a trabajar un amigo mío, actor, que se llama Guillermo. Ese actor me llama a mí para trabajar con él en corto y resulta que él no puede trabajar en el corto. Entonces yo pienso en alguien más o menos parecido a Guillermo y me acuerdo de Manuel, que había trabajado conmigo en otra película. Entonces viene Manuel y hacemos el corto. Pasa el tiempo y Marcos nos convoca para hacer el largo. Que, bueno, dicho sea de paso, o sea, no sé, yo en particular hice muchos cortos con estudiantes y está bueno porque es algo que uno lo entrena y que también entrena a ellos y de todos los que hice es el primero que se tradujo en largo, digamos, y eso está bueno. Captaste lo que te quise decir, ¿no? Que los personajes están, para mí, yo después de haber visto esto, no podían ser otro más que ustedes dos. Me quedo así. ¿Entendés? Sí, eso tiene que ver, es una cosa particular que yo en principio había pensado en Manuel y me parecía raro que sean los mismos dos actores del corto. Manuel me dice que sea Lucas de nuevo, yo ya había trabajado con los dos. En un momento me costaba, me parecía como, es como algo medio repetitivo, igual el corto no lo había visto nadie. Me siento a ver el corto y cuando veo el corto hay un plano que se acerca a él al otro y se miran por un segundo y ahí digo, sería un error que no sean ellos. O sea, ahí me di cuenta, digo, sería un error enorme solo porque ya trabajaron juntos, es como no tenía lógica. Y después la química que se armó entre ellos dos en la película y cómo funcionaron y los buenos actores que son, dio algo que para mí es también algo que tiene que ver con algo que ni siquiera tiene que ver conmigo, que es esas químicas que se dan muy pocas veces entre dos actores que funcionan tan bien como funcionan entre ellos dos, que es realmente increíble y que uno sí se pregunta qué hubiera pasado si no hubieran sido, si Lucas no hubiera sido o si Manuel no hubiera sido, cómo hubiera funcionado, si era la misma película o no, y seguramente sería otra cosa, pero no la química que se genera, que es espectacular, ¿no? Y que sale de la pantalla y va al espectador. Te hablo como espectadora. Gracias, chicos, los felicito. Tengan suerte. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿Ustedes si tuvieron algún tipo de preparación específica para estos papeles que son así como no tan comunes? Si tuvieran, no sé, charlas con alguien o cosas. ¿Cómo se prepararon para esto que digamos, no es algo capaz más controversial? No, yo que pasar por... No, un poco enlazando porque pensaba en la pregunta que nos hacía la señora. Siempre pasa que no entras a laburar y que por ahí a veces te conoces el mismo día por ahí con alguien que tenés que hacer una escena y esto que un poco que decía Marco, que para mí era necesario, yo pensaba era necesario ganar ese tiempo y esa confianza. Me parecía como que era un punto clave en ese sentido. Me parece que si esa confianza está para encarar este tema, esta relación, estas situaciones, estamos ganando un terreno importante en tiempo, más esto que decía Lucas, 10 días de rodaje, no había mucha chance de equivocarse y volver a volver a hacer las cosas. Entonces era ahí, mandar y tratar de que no haya error. Y me parece que en ese sentido se ganaba mucho. Me parece que en todos los laburos, ¿no? De alguna manera sirve esa situación que también se pueda trasladar un poco afuera, al antes de filmar, al después de filmar, al poder discutir cosas, al tener confianza para decirse las cosas, para entre todos
enganchar un camino y saber de que estamos apuntando por ahí. Entonces tiene un poco que ver con eso. Y eso de los 10 días de rodaje, la distribución de los días fueron 4 fines de semana. Y entonces yo creo que hasta eso conjugó. A veces que no sé, las cosas no tienen mucha explicación, pero creo que eso también conjugó a que un poquito, una semana, ¿viste? Otro poquito, o sea, no 10 días de estar todos metidos y a saco con ese objetivo, sino una cosa como, no sé, como 4 cortos, ¿viste? Como, no sé. Y eso me parece que también ayudó, porque nos íbamos dando cuenta y con el espacio de la semana de las cosas que veníamos haciendo y me parece que fue, sin darnos cuenta, quizá un punto a favor también. Y con respecto al tema de si, o sea, si nos preparamos creo que nos preparamos con Marco, hablando de la película creo que él, por suerte, tenía muy claro qué era lo que pasaba y bueno, eso nos ayudó mucho. A mí no me gusta mucho ensayar, casi nunca ensayo y lo que hago es les quemo la cabeza justo antes del plano. Los ubico bien, dónde están, qué pasó, dónde están en la película, qué va a pasar, de dónde vienen les digo, acordate que este tío es así, que pasó esto y que no sé qué y bla, bla, bla. Y el miedo con el ensayo es que salga algo en un ensayo que después yo no puedo recuperar cuando prendo la cámara. Y como el otro día me decían, pero ¿cómo haces para no equivocarte? Y busco a buenos actores, siempre desde el principio. Entonces yo sé que no me voy a equivocar si tengo buenos actores. Y sé que ellos tampoco se van a equivocar. Después habrá que buscar la forma. Pero desde ese punto de vista es... Sí, primero elijo bien con quién voy a laburar. Una vez que yo ya sé que van a responder, ya está. Es laburar y estar en el rodaje y rodar. Y no volverlos locos. Hay gente, digamos, igual son formas, pero tampoco me hubiera gustado juntarme con ellos 6 horas, que repitan las escenas, que las hagan delante mío. Era como... No, a mí no me funciona eso. Y les da una frescura también a ellos y a toda la gente que trabajó conmigo, el momento. Que hay cosas que pasan en el momento. La escena de Peter Pan, por ejemplo, no está escrita esa escena. Yo en momentos pensé en escribirla o no, y estuve toda la noche como con la cabeza muy enroscado con eso, y después no la escribí. Le dije mi teoría a Noel, y le dije, vos tirale esto, y él no sabía nada, absolutamente nada. Por eso también tiene esa frescura de que él se sorprende, le hace preguntas que hasta de guión hubiera sido difícil que yo escriba en esa escena, porque le repregunta cosas que él ya había dicho, y también obviamente como están fumados necesitaba una cosa como de no entender muy bien. Pero también es eso porque ellos entendían que yo también trabajaba un poco así, en ese caso y en otros, y después porque a veces el cine funciona, es lo que decía con el montaje, el cine funciona de una forma rara. Cuando yo filmo la escena que él dice, lo del desorden temporal, cuando yo filmo la escena que ellos están bañando, por ejemplo, que no dice nada la escena, nada en particular, él lo mira, es una escena que iba al principio de la película donde ellos se conocen, se bañan y empiezan a charlar. Yo la corto y la pongo al final. Y sin embargo para ustedes en ese momento es como, uy, pobres no se hablan, y en realidad ni yo sabía que iba a pasar eso, porque el cine tiene esa magia de que vos pones, eso de aparte te lo enseñan, es teoría, digamos, te ponen un plato de comida y un tipo y asocias el hambre. Acá es lo mismo, los pones ellos bañándose sin ninguna tristeza, nada en particular, y sin embargo el espectador se alimenta de una especie de tristeza que cargó él mismo. Entonces nada, como hay que dejarse llevar por todo, digamos, por el momento, por el montaje, como que todo es una gran bola que después hay que armarla y darle una buena estructura. Disculpa, te puedo hacer una consulta, ¿verdad? La elección del lugar en donde fue sucedida cada escena, digamos, ¿tuvo que ver con mirada o eligió otra cosa? Porque imagen también, a cada escena. ¿Son cómo? Sí, el lugar... Sí, eso lo entendí, lo último que dijiste no te escuché. Digamos, la fotografía, ¿sí? La canilla esa que aparece en el zaguán, la enredadera, digamos, donde está el apoyado. ¿Es parte de tu obra o hay una elección, digamos, y un trabajo previo? No, es parte de mi obra. Digamos, yo elijo, o sea, en la última película que filmé hay una chica que busca locaciones y me muestra fotos. Acá no teníamos plata, entonces yo me recorría casas de amigos, son casas casi todas de amigos. La casa de él es la casa de mi hermano, entonces la fuimos armando así. Pero yo encuentro lugares que me interesan por algo en particular. Por las paredes cascaradas, por la enredadera. De hecho, lo que vos decís de la enredadera, hay una escena donde ellos hablan
que está la columna y cae la enredadera, pero si la cámara sube, la enredadera la corté yo 2 minutos antes y la pegué con cinta de un lado. No cae la enredadera en realidad. Claro, no nervioso por ahí para hablar públicamente. No, está bien. La voz. Pero la hace muy mágica cada escena, ¿entendés? El lugar, la locación que elegiste. Está bueno que digas eso. Todo maravilloso, sinceramente. Hay una cuestión como mágica y una cuestión que tiene que ver con una especie de obsesión mía, que cada cuadro es una especie de cuadro también, o sea, casi pictórico. Entonces yo tengo que equilibrarlo con un pedazo de planta. O eso, una canilla que ilumina un montón y por ahí otra persona no sé. Pero sí, me gusta a mí hacer todo eso. Gracias. No, por favor. Yo me senté acá y dije, ¿dónde me metí? La primera plana como que era el silencio y era re tranquilo, que yo acá me han estado Otra oriental. Y lo que me pasó es porque me enganché, realmente me enganché y quería como que avance, o sea, y estaba bueno el tema de los silencios, el silencio de que había y que hacía la película y me enganché un montón. O sea, me gustan las películas cuando te enganchan en lo emocional, o sea, como que más allá de ver una película nomás, como que te afecta. Está bueno. Sí, a mí mucha gente me dijo mucha gente, un par de gente, dos, me dijeron que la película, porque la gente que sabe mucho de cine, viste, le quiere agarrar como una lógica y entenderla y todo. La película es de suspenso. Yo decía, qué sé yo, no sé si es de suspenso, es una comedia romántica, pero en realidad cuando yo la veo de nuevo y la entiendo, es verdad que tiene una cosa de suspenso de esto de atrapar, esa incógnita que parece una boludez, empieza a como atrapar al espectador y como empezar a trabajar dentro de su cabeza y logra sin querer ser una especie de película de suspenso también, porque lo que querés hasta el final es saber qué va a pasar entre ellos dos. Iba a decir que garcha. Pero bueno. ¿Hubo algún motivo en particular por qué se eligió, en qué años transcurría o en qué época, por algún motivo en particular? No, la película propone ser contemporánea, digamos. Después tiene una especie de juego retro que hago yo con los juguetes o que se escuchan cassettes que saltan. Bueno, me gusta el cassette como fetiche. No hay celulares porque yo no me interesaba ni que haya internet ni celulares, porque es tan encerrado todo en ellos dos que no tenía ni sentido. De hecho hay un plano cuando él se agacha y se le ve el culo que busca el porro y vuelve, tiene el celular en el bolsillo, se le nota así, o sea, si te pones muy exquisito hay un celular, pero está en su bolsillo. Pero no pretendía ser ni de los 80 ni los 90, pretendía ser como ahora. De hecho el pantalón que tiene él puesto durante toda la película es un modelo de Levi's que no es viejo, digamos. Pero sí tenía una cosa de rareza en cuanto a que no sepas muy bien también cuándo era. No quería que sea de época, pero también era... No importa cuándo pasa esto. Por ahí es una película dentro de 30 años no tenga mucho sentido porque seamos todos bisexuales y a nadie le importe. Pero en este momento era como, bueno, sí, es una película contemporánea. O yo pretendía que sea contemporánea. ¿Y por qué decidís contarla, digamos, a la historia como la contás? En el sentido que, digamos, no es como para catalogar como dentro de un cine gay. Es, como vos decís, por ahí como una comedia romántica. ¿Por qué decidís contarla así? Porque hay un problema con esto del cine gay. O sea, a nadie le dice a trapero que mande sus películas a festivales de temática de cárcel, o a Ana Katz que mande a festivales de temática de chicas con problemas con los novios. Pero como hay festivales de cine gay, uno cree que todo lo que pasa que tenga una historia con un final gay como este, significa que tengo que ser un cine gay. Yo nunca pensé eso. Para mí es una película. Cuento cómo veo el mundo y cómo lo entiendo yo, y resulta que es gay, porque yo soy gay, porque es así. Pero nunca le puse una mirada de a ver qué cosas de que pueden ser gay o no. Para mí es una película. Después, como casi casualmente, es gay. Por ahí otro va a decir, estás loco, porque no. Pero para mí es así. Para mí es una película donde dos pies se conocen. Lo hablábamos afuera del subgénero, ¿cómo se llama el subgénero? Claro, hablaron de que supuestamente nosotros salíamos de un subgénero que se llama bromance, que es un subgénero muy nuevo, que salió ahora hace 3 años con Super Cool y con I Love You Man y con, bueno, Ezequiel Acuña de Excursiones también supone que es un subgénero que de hecho él representa más ese subgénero que son amigos que que son gays. Pero sí, es como, no sé por qué ibas a decir eso, pero... Supongo que tenía que ver con el tema. Ah, sí, con los géneros y claro, esta cosa de
Encasillar. todos tenemos, ¿no? Una necesidad de encasillar para decir, bueno, esto tiene que ver con esto, que es una cuestión quizás más de mercado, ¿no? De decir, bueno, esto, ¿qué alquilo? Voy a alquilar una comedia. Y a mí personalmente me pasa, y lo hablamos, que a veces cuando uno no puede catalogar del todo y nos tienen que poner en un subgénero nuevo, está bueno, porque hay que buscarle la vuelta para tener que catalogar de alguna manera. De hecho, después termina diciendo, ¿no? Una crítica por ahí, que en realidad pertenece a un subgénero, pero después hay ciertas cosas que no tienen que ver con el subgénero, entonces hay como un error. Y nosotros yo no sabía que existía, Marco no sabía que existía, entonces tiene un poco que ver con eso. Nuevo cine argentino, una especie de esta cosa de, uy, pero hiciste una especie de cosa del nuevo cine argentino, y está todo bien con el nuevo cine argentino, pero el nuevo cine argentino es cine iraní y oriental, o sea, no es que inventamos algo. Empezamos a hacer algo que ya existía, que lo venían diciendo los chinos, los japoneses hace un montón, que los iraníes fueron los más grandes en hacer eso en los 90 y que acá nos llegaron muchas. Entonces también eso de, qué sé yo, no sé, yo hice lo que quise, después si se parece un poquito a esto otro, yo por lo menos no hago ese cine, no pretendo sacar un poquito de todo, yo hago lo que quiero, y si se parece a género, subgénero, si se parece a gay o no gay, o genial. El que la ve como suspenso, la ve como suspenso, el que la ve como love story, también genial, y el que la ve como comedia medio polka, también, porque no importa, es una mezcla de todo, digamos. Yo me inspiro en todo lo que veo. Yo creo que sé la mezcla de qué es, porque yo había visto los cortos de Marco. En los cortos de Marco siempre hay tensión sexual entre dos personajes del mismo sexo, varones en general, pero digamos, no hay un género. El corto Una última voluntad que hicimos nosotros es en blanco y negro, sería cine clásico. Después, clásico gay. Bueno, el reloj, bueno, y cuando Marco cae con el guión de Plan B, es de una estructura de comedia romántica americana. Y yo viendo el laburo hecho con Marco en los cortos, había algo que decía, pero ¿cómo se conjugan estas dos cosas? Y acá está. Para mí es eso, es decir, la estructura es una comedia romántica como cualquier otra. Lo que pasa que, claro, hay dos pibes, dos amigos, que primero son amigos, bueno. Pero la forma, esto de que la cámara queda ahí y queda ahí, o sea, la única escena de plano y contraplano que tiene la película es el gimnasio. Pero después estás siempre viendo un cuadro, viendo los tres personajes, 2, 4, lo que sea, de ahí que empieza la escena y termina. Incluso hay silencios al principio y al final. Uno se pregunta de qué se están riendo cuando empieza la escena, pero no sabe. Pero es como alguien que va, filma ese momento y vuelve y pasa a otra escena, pero sin tanto recurso de cámara ni nada. Bueno, sin ningún recurso, digo, de movimiento de cámara, pero es que posta, de movimiento de cámara casi que no hay, de traslado. Hay uno al principio y para de contar. Entonces, me parece que esa mezcla que yo trataba de imaginarme al principio es esto, y no sé qué género será. Para mí, es una película gay, es una película universal. A mí me pasaba muchas veces me preguntaban por qué no entré el Inca con esta película, o por qué no hice esto, por qué no pedí. Y yo se lo dije a Martín, que es el productor, el que ve la película y le ve algo. Yo digo, pasa que es un guión tan raro que yo mismo, si a mí me entra en este guión, digo, esto es una porquería, esto no va a funcionar. Porque yo sé cómo lo haría yo, pero si se lo tengo que dar a otra persona, seguramente sería otra cosa. Si vos esta película contás de otra forma, por ahí no tiene ningún sentido, digamos. Y nada, eso por ahí. Acá tenemos la pregunta. Sí, y después el chico de rojo, porque también me había dicho antes. Sí, dale. Nada, primero quiero felicitar, me gustó mucho. Y bueno, como todavía tengo que ir un ratito, no quería irme sin saber dónde más le van a pasar, porque capaz que la quiero recomendar o volver a ver, no sé. Estamos todos los sábados y domingos en el Malva ahora. Tiene funciones públicas ahora. Estamos sábados a las 20 horas y domingos a las 18:30 horas. Estuvimos todo julio, todo agosto, seguimos todo septiembre. Y si vienen sus amigos, seguiremos todo septiembre. Así que manden gente al Malva, por favor, porque esto funciona solo por el boca a boca, porque no vieron empapelada la ciudad con Plan B, ¿no? Con el Plan B. Con el otro. Con el Plan B de Jennifer, sí. Sí, un comentario. Yo fui a ver la película con un grupo de amigos, esta es la segunda vez que la veo, y
tenía un amigo que es heterosexual, me dijo, estaba sorprendido porque creía que era una historia que podía pasar dentro de su barrio, o sea, porque tiene la idea como que lo gay, no es por no lo digo porque para pintarlo como un proceso, pero digo lo que nos muestran en las películas, es como que es un mundo lleno de glamour, es un mundo que está allá y no acá, y en ese sentido vos decías que no, el género de la película no está bueno encasillarlo, y creo que los personajes tampoco se encasillan, porque en ningún momento te dicen que seré bisexual o me gustará esto. Claro. Y la pregunta era si en los festivales, por ejemplo en Diversa, nos hicieran algún comentario de eso, como que la película te acerca un poco el mundo de lo gay a la experiencia más cotidiana. Y sí, porque la peli tiene eso, es como el que no conoce lo que podría llegar a ser un gay, tiene tal estereotipo de llanola que nos vendieron de carne somos, que piensa que todo lo que no es eso no puede ser gay, como no lo asocian. No se dan cuenta que el que tira la bolsa Maldiva capaz que está mejor con un flaco, y que no tiene que ver con el laburo, ni la forma, ni si es gordo, ni si es flaco, ni si es alto, ni si es maricón o no. Tiene que ver como con otra cosa, que el deseo pasa por otro lugar. Entonces sí, mucha gente que no es gay en un punto agradece eso, y el gay muchas veces agradece que se muestre también ese otro lado que siempre que no se muestra, ¿no? Parece que el gay es o peluquero, o diseñador gráfico, o diseñador de indumentaria y ya está. Y tenés que vestir, no sé, como si abriera una especie de cliché. Entonces eso un poco se agradece. Sí, está bueno lo que decís, porque en realidad me parece que la cuestión de estereotipo tiene que ver desde los dos lados, digamos, desde el lado de que quizás quien es gay dice, bueno, yo necesito encontrar un lugar, entonces se generan ciclos de cine o festivales de cine porque hay que encontrar un espacio que tiene que ver con una situación que viene sucediendo y ya se tiene que mostrar. Y del otro lado, que quizás es el lado menos investigado, es de el que también necesita que haya un estereotipo para saber que si él no está, se distancia de eso. No es, ¿entendés? Como que tiene que ver o con el temor o con cierto miedo de que si yo me parezco van a pensar que soy, ¿se entiende? Entonces me parece que de los dos lados está bueno pensarlo, porque eso tiene que ver esto que te dice, uy, me podrá pasar a mí, le podrá pasar a los pibes del barrio, y eso, ¿qué pasa si pasa eso? Entonces digo, ese estereotipo también tiene que ver desde ese lado, y me parece que ese lado es el menos hablado, ¿no? El más tabú desde ese lugar. El otro ya está se banca, digamos, pero ese lado genera como, bueno, ¿qué pasa, no? Después vamos a jugar al fútbol y después, ¿qué? ¿No? ¿Verdad? Hay una escena de la peli que no quedó en el corte final, que somos nosotros dos volviendo a jugar al fútbol. Ay, es verdad. Ahora me parece que queda medio descolgada. Son dos, primero. Ningún problema. Una es, ¿cuál fue según la intención con respecto al contexto de la vida de los dos protagonistas, en el sentido que no se nos muestra ni vida ni laboral, ni estudiantil, ni infantil, ni nada, solamente para potenciar la relación de ellos dos, no solamente en contexto físico de los hogares que habían elegido, sino también de nivel social, lo que me refiero. Y la segunda, ya que estoy antes, sin pecar de estudiante del tercer año de cine agrandado que quiere encontrar, no sé, sentido dos piedras enamoradas, quiero ver si los planos que se eligieron del atardecer, anochecer, de los edificios, con el sonido ambiente, ¿tiene alguna intención de algo ese sonido ambiente que es bastante fuerte? Sí, pero vamos con la primera, porque si no, ¿cómo era la primera? La del contexto de desde el guión, ellos de qué trabajan, qué hacen de su vida. En el guión está un poco más representado eso y está bastante representado en Manuel, que es el protagonista, el que lleva realmente la película adelante. Lucas le mostraba una cámara de fotos y uno podía suponer que es fotógrafo. En el guión, él efectivamente es electricista, trabajaba con cables y con cosas con un amigo, con el personaje de Damián, que tenía mucho más participación en la película y se lo veía mucho más de qué es lo que hacía en su vida. Lo que pasa es que cuando yo hago la película y la empiezo a mostrar y pido opinión, varias de las opiniones, que unas me servían más, otras menos, y una de las opiniones que tuve que tenía que ver con esto de que la película de por sí era bastante cerrada sobre ellos dos y que estaba bueno, abría y se veían las conversaciones de él con el amigo, lo que generaba es que esta cosa de suspenso no estaba, porque uno sabía todo lo que pensaba él con respecto a la relación de ellos dos, que hasta el final de hecho estaba mintiendo. Lo que pasa es que los amigos de los protagonistas en las películas están puestos para explicar lo que está pasando, claro. Y esto no está mal. Por eso lo sacamos. Bueno, siempre los amigos están para dialogar lo que ya estamos viendo todos. Estaría bueno que esté para otra cosa, pero bueno.
Y con respecto a la otra, nada, eso es una especie de... Yo voy aprendiendo cada vez más, ¿no? Pero siempre trato de darle bola a lo auditivo. Hay gente que es como... tiene unos niveles extraordinarios, como Lucrecia Martel, que trabaja lo auditivo en las películas. Si uno se pone estricto a escuchar es impresionante. O sea, uno casi debería ver las películas una vez y mirarlas para entender lo que ella genera con el sonido. Entonces, desde esos lugares que uno aprende, está bueno pensar qué pasa con la construcción sonora de la película. Y lo que yo quería hacer en esos edificios era una especie de... Para mí el sonido es como una especie de dragadora del fondo normal. Es como que algo se está cocinando como por debajo. O sea, la imagen sonora que me daba es eso. Algo está pasando por debajo y en el silencio de la soledad y en el silencio de la cabeza de ellos y de ustedes cuando ven la película. Algo raro hay acá, que después desencadena en la película. Y también esos planos con los sonidos los puse porque el espectador ideal que yo tenía en un punto no era un público culto, que entienda y que tenga un amigo gay, sino el que no entiende bien, el que no sabe, el que si viene la tía con el sobrino que es gay, primero se horroriza y casi que no le gusta. Entonces yo le tengo que dar en cuenta gotas, como no es un varón y una chica que tienen que enamorarse, tienen que enamorar y encima tienen que cambiar de lado. O sea, es como demasiado lo que le estoy pidiendo al espectador. Entonces le doy todo ese tiempo al espectador para que el espectador empiece a desear él que pase lo que termina pasando en la película. Entonces cuando al final están juntos, casi que lo desea el espectador toda la película y por eso pasa. No que si lo muestro muy rápido tipo comedia, a la mitad de la película se me levantan y se me van porque dicen, no, yo no quiero ver una gay, viste, no, esto es cualquiera y se van. Por eso ese tiempo y esa cosa como de mucha meditación en la película. Yo reconozco que hay películas que a mí me hinchan las bolas y otras que no. En esta en particular nada, tiene sus tiempos la película, es verdad, pero bueno, estoy haciendo que tu mejor amigo de golpe esté con otro flaco, entonces te tiene que entrar en la cabeza a poco todo lo que pasa. Lamentablemente tenemos que cerrar la sala, así que hacemos 2 preguntas más. Bueno, el chico de verde creo que tiene una, ¿no? Vos levantaste la mano, ¿y quién más? Y ahí, Claudio, vos me podés hacer la pregunta cuando quieras. Pero bueno, 3. ¿En qué te inspiraste para escribir la historia? ¿Una historia real o es algo que se te ocurrió? No me inspiré en nada, quería escribir nada, desde un lugar por ahí egocéntrico que tengo, como al reloj que fue mi primer corto le fue muy bien. Lo que no quería era caer en repetir una especie de, hago esto, lo alargo un poco y funciona. Entonces me volqué completamente al otro lado y dije, bueno, comedia romántica. Desde que pienso comedia romántica, agarro todas las comedias románticas que hay en mi vida como estructura, me imagino por ahí qué me hubiera gustado que me pase, lo mezclo un poco y escribo este guión donde tiene una estructura de comedia romántica, pero donde lo que estoy hablando en el fondo es de eso, de cómo 2 varones se conocen. Y algo muy personal también es que tengo por ahí yo, que como a veces ustedes igual por ahí en este punto, pero no importa, no parezco gay, o por lo menos para la mirada de mucha gente, o por lo menos por ahí me mienten, y sí me pasa de una especie de histeria que a veces hay entre los héteros de cuando ven que soy gay, es como, ¿por qué? Es gay si no parece. Y hay una especie de juego alrededor mío. Entonces ese juego que muchas veces me pasó con amigos que no voy a delatar ahora, lo pongo en la película porque creo que la relación de ellos dos nace así, en ese juego histérico varonil. Me gustaría preguntarte un detalle en particular de la película, a ver si fue espontáneo, como surgieron un montón de cosas, o si vos lo pensaste, que me hizo un poco ruido el tema de que en varias escenas ellos aparecieron justamente con camisetas de fútbol. La carga que implica el fútbol, la homofóbica y eso, saber si vos justamente lo pusiste para quebrar esta especie de prejuicio que hay, o surgió espontáneamente que era la ropa que había y se lo pusieron. Lo puse por estética y por los colores. Sí, si Kempes ve la película, nos caga trompada. No tenga duda. En principio por una cuestión de estética, por ahí por repetir un poco lo que pasó en el reloj ahí sí, desde el vestuario con este mundo masculino que están asociado al fútbol. No sé si para romper prejuicios, sino más que nada por una cuestión por el color que tiene la película en general, que es una película bastante colorida, y las remeras de fútbol son color puro. Que me gustan y por morboso también, no sé. Sí, a mí me gustaría saber cuál ha sido la repercusión. Él es mi profesor de taller de periodismo cuando yo tenía 15 años.
Bueno, y es un orgullo, por supuesto, ¿no? Me gustaría saber la repercusión que tuvo la película, si está satisfecho tanto acá como en el exterior, ¿no? Sí, los tres creo que estamos, a los tres, a todos nos superó. Nos superó lo que pasó con la película, porque yo quería que la película vaya a Bafisi y que se vea un poco y tener una especie de oportunidad para meterme al Inca, y quería que... Pero reconozco que en la tercera función de Plan B, en el 25 de mayo, yo me puse a llorar. Estaba con él me abrazó porque a mí me superaba todo lo que iba pasando. Era como, todo me superó, desde Bafisi hasta hoy, todo me va superando. Entonces es como que, a veces digo que la película no le hice yo, como que se porta mal, hace lo que quiere por ahí, y yo me tengo que bancar todo lo que pasa en la película. Pero sí, me superó así como infinitamente. Manuel porque no tiene Facebook, pero a mí me llegan mensajes de Francia, de que se está pasando allá. Qué bueno. De Inglaterra, me llegan mensajes de todos los lugares donde se está pasando. La verdad que es increíble y está buenísimo para tener también esa respuesta inmediata, ¿viste? Está bueno. Y bueno, y lo del Malva también está, estuvo llenando y... El Malva los requiere porque somos una película de éxito en el Malva. Sigue un mes más y nada, si se copan todos y seguimos por ahí un mes más todavía. Tengo una pregunta. Bueno, primero me pareció excelente la actuación. Te digo que al lado de muchas cuestiones comedias que se ven en la televisión en horario central, que hay actores que son terribles, unas actuaciones que no se las cree nadie. La verdad que la actuación de ustedes fue excelente, o sea, me pareció súper creíble. Después quería consultar dos cositas. Una, ahora ya que comentan lo del exterior, me pareció que cada tanto iba leyendo, y no soy experto en inglés, que la traducción en inglés no era ni por casualidad lo que se transmitía. O sea, que cualquiera que lo vea, o sea, que llegaba muchísimo más que lo que estaba leyendo, que nada, justamente porque... Pasa que es raro el traducir el posta, por ejemplo, como el que hizo la película y se traducir. En eso me parecía como que en inglés creo que se perdía mucho. Pero bueno, parte por los diálogos y por el lenguaje. Pero cuando ves Friends también pasa, yo escucho y leo lo que dice abajo y digo, cualquiera, mandaron fruta, porque es difícil. A veces sí, traduce. Y después te quería preguntar, el tema del río, ¿dónde era la zona o por qué la zona así como mostrando un poco relacionado con lo que decían? Si estaba intencionalmente no mostrado una cuestión, digamos, de clase media, sino que estaba como un poco más abajo, si eso tenía algún sentido en demostrar eso en particular. No, es una clase media argentina que nosotros conocemos, que no, o sea, depende hasta dónde llega la clase baja. O sea, la clase baja no son, evidentemente, son una clase media, así que es como que sobreviven como lo hacemos todos, y los lugares tienen que ver más como una cuestión estética, digamos. Me parecía que no estaba bueno que vayan como a Olivos, al río, al lado con una cerveza. Estaba bueno eso, como que se van a lugares raros, ¿entendés? Se van a un lugar donde nadie los ve. ¿Eso dónde es? En el norte, San Isidro. San Isidro, por ahí, un lugar que estaba abandonado, ahora lo tiraron abajo. Pero era como eso, de hecho uno en un momento decís, se van a chapar acá, ¿qué va a pasar? Porque justamente ellos deciden, desde los personajes, buscar lugares que uno no va a tomar un helado ahí. No va a eso, a fumar marihuana, esas cosas raras que hacen en la película. Pero la verdad que me pareció excelente. Gracias. Qué bueno. Una más que tenía y ya la última. Soy compañera de Claudio en la misma escuela que estudiante. Ya digo la reflexión final, además soy profesora de literatura y me peleo mucho con los chicos todavía en el aula porque hay mucha homofobia. Entonces, digo, la primera película que veo donde justamente es una comedia romántica más, y cómo nos preguntamos todos de qué género es, si los actores son gays, si vos sos gay, o sea, digo, ojalá haya un día en el cual no nos tengamos que preguntar estas cosas, ¿no? Y yo no me tenga que pelear en el aula. Pedí la biblioteca y la llevamos, la mostramos, claro, voy invitado. Ahora me iba a quedar para decirte. Dale. Le digo, qué buen instrumento también para analizar un poco esto que... Hubo muchas preguntas acá que yo pensaba, ¿no? Ojalá no tuviéramos estas preguntas que pensaba yo. Nada más, no era una pregunta, era... Y con final feliz, ¿no? Porque claro, por lo general en los 80 era adiós Roberto, o el Silvia, o... Todo muerto, todo es un... A mí me dijeron dos cosas, termino con dos cosas nomás, que muy simpáticas.
Una es el abuelo de Martín, que cuando sale de la función me dice... Martín es el productor. Martín es el productor. Me dice, me explicaste en 1 hora y media lo que no entendí en toda mi vida. Genial, como grande, ¿te acordás? Y la otra, ya me la olvidé. Era la otra. Ah, no, la otra fue en Radio La Tribu, hicimos una proyección especial. Empiezan a hacer preguntas y un pibe levanta la mano un momento y dice, la verdad que yo me considero homofóbico. Dice, pero ahora que vi la película, dice, la verdad que no puedo creer, porque me cambiaste la cabeza, no sé, como que ahora entiendo y digo, qué loco, ¿no? Está bueno, es 1 hora y media, pero ya si la película por lo menos educa un poco, por lo menos te lo hace pensar de ese lugar, está buenísimo. Porque en el fondo la película lo único que pretende es eso, es nada, no es tan grave, no jodés a nadie, no lo haces para joder a nadie ni para lastimar a nadie, te pasa, ya está. Bueno, muchas gracias.